bueno, primero ya tú diste unas pautas de cómo conectarnos nosotros con nuestras emociones, pero ¿cómo podemos hacerlo para poder también acompañar a nuestros hijos en su em, viaje en las emociones? Contenerlos cuando lo necesita, validar cuando lo necesita. Sí. Mira, creo profundamente, Rafi, compartimos, yo comparto, tú compartes por tus redes cosas que podemos hacer, ¿sí? Y eso es muy válido, porque de hecho lo hacemos desde nuestra experiencia de yo hice esto y me ha funcionado, ¿sí? Sin embargo, no, cuando estamos en este proceso de acompañar emocionalmente a los hijos desde un lugar de mayor escucha, mayor conciencia, mayor cercanía, em, primero, que las cosas que hacemos no sean como una carrera de necesito hacer todo esto para que a lo mejor mi hijo no crezca con las heridas que yo crecí. O Ujú. necesito, no, porque tiene que salir genuino, porque no son cosas que hacemos, ¿ok? Todo sana o vamos mejorando o podemos acompañar es desde el lugar desde donde lo hacemos, desde el vínculo que establecemos y desde la persona que somos, más allá de las cosas que hacemos. O sea, es como bajar un poquito la necesidad de hacer y subimos el valor del ser. Del ser, ¿Ok? sí, Del ser, ¿ok? Porque sí, nuestros hijos y nosotros necesitamos que nuestros padres hicieran cosas, es decir, validaran, escucharan, eso es hacer, pero ese hacer es muy desde el ser, es decir, es muy desde el estar, es muy desde la disposición, es muy sí. desde la presencia, no por cosas que yo hago para lograr algo. Muchas veces los papás nos preguntan, o los maestros, en mi caso, ¿qué tengo que hacer para que el niño se porte bien? Entonces ahí vamos, no es las cosas que tienes que hacer, es el lugar desde donde te estás vinculando y el tipo de relación que estás construyendo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos en el tránsito de sus emociones? Y bueno, hay cosas que yo pudiese compartir que podemos ser, incluso recursos que podemos tomar en cuenta, pero también partir mucho de desde qué lugar estoy yo vinculándome. Creo firmemente, Rafi, que todos los seres humanos nacimos y estamos diseñados para brindar eso que necesitamos para tener un vínculo más seguro y un apego más saludable. Es decir, fuimos dotados naturalmente con eso. Y yo lo veo muy tangible en los sentidos. Lo veo muy tangible en las palabras que podemos pronunciar o en las palabras hirientes que podemos omitir Ujú. o en los silencios que hace falta hacer para escuchar al otro. Fíjate que ya hablé de quizás el sentido del gusto, lo que está ubicado aquí en la boca, para hablar quizás más nutritivamente o callar y hacer más silencio con aquello o que hace daño o simplemente callar para escuchar más. Entonces escucho, observo, observo lo que me está diciendo mi hijo, observo la situación, observo cuando se detona, observo cuando se altera, observo cuando quizás ansioso, y entonces tengo como una mirada curiosa de qué me estará tratando de decir, se activó cuando esto, trato de hilar las situaciones, trato de comprender el mensaje. Entonces, fíjate que he hablado de, entonces, palabra o silencio, escucha, observación, cómo abrazo, cómo me acerco, cómo uso la piel para conectar, cómo a lo mejor, y el abrazo, si es un adolescente, quizás es más retador, porque creemos que a los adolescentes no les gusta el abrazo, parte de la etapa, parte del me alejo para encontrarme, pero Ujú. también cómo está esa caricia al cuerpo o al alma del otro, que se puede manifestar en una notita, en una presencia, en un estoy aquí, en un con mamá puedes hablar, he notado esto, necesitas algo, en qué te puedo ayudar. Entonces, fíjate que no son cosas que hago, sino más bien es la persona en la que me puedo o en la que la vida me está invitando a convertirme, si es que yo quiero tener un vínculo más saludable, un apego más seguro, un lugar más cómodo de cercanía y de conexión. Y puedo Entonces, agregar una cosita, porque mientras estabas claro, hablando, me vino a la mente que las emociones son un lenguaje. Y cuando
empezamos a aprender un idioma nuevo. No sabemos tener una conversación con un nativo de ese idioma. Ay, qué belleza Lo que esta lo analogía que estás hacemos, dando. ¿qué hacemos? Empezamos a aprender palabritas. Y, por ejemplo, una cosa es empezar a reconocer las emociones y nombrarlas. Las emociones no son frases largas. No son, reconocer si estamos expresando una emoción o un pensamiento. Si yo digo, yo siento que me está faltando de respeto a esa persona, no es una emoción, eso es pensamiento. La Claro, emoción yo es una pienso que me palabra. está faltando, ajá, que me Sí, está y estoy leyendo un libro súper interesante que solo está en inglés, que se llama Constructive Wallowing, sobre justamente aprender a aceptar sin juicio las emociones y vivirlas para transitarlas. Y dice, si tú, esa frase que dice, yo siento que me está faltando de respeto, o y siento que esa es una situación muy peligrosa, puedes sustituir siento con pienso, entonces es un pensamiento. Si, eso que siento que me está faltando de respeto, yo me siento poco valorada, irrespetada por ejemplo, o poco valorada. poco valorada o de irrespetada. Entonces, ahí no puedes sustituir yo pienso Exacto, y irrespetada. ahí sí es la emoción, porque se puede Sí, resumir en una palabra. una Me palabra. siento abusada, me Yo siento... siento que esa es una situación peligrosa, eso me da miedo. Yo siento Ujú, miedo hacia esa situación. Entonces ya situación. empezar a observarse y a aprender las primeras palabras de ese nuevo lenguaje. Y además, me encanta ese ejemplo que has dado, porque cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma o está aprendiendo en eso, las palabras van a salir quizás no conjugadas de la mejor manera y a lo mejor no estamos todavía pronunciando bien y todavía cometemos esos errores y forma parte del entrenamiento y del aprendizaje. Y es volver a intentar para seguir perfeccionando o mejorando ese Exacto. Y vocabulario emocional. para poder llegar a hablar ese idioma hace falta mucha práctica y mucha autocompasión y paciencia con uno mismo. No lo vamos a hacer perfecto la primera. Si yo estoy Y estudiando, comenzar. yo estoy estudiando holandés, lo he estado haciendo con Duolingo desde hace 3 años y todavía no sé tener una conversación con una persona y muchas veces vuelvo atrás, empiezo otra vez de como que si fuera ya principiante para repetir ciertas cosas y es un proceso pero nuestros hijos nos pueden ayudar en eso, porque ellos tienen todas Yo las creo emociones que, ahí. y de hecho, son los hijos la invitación más latente que la vida nos da o nos pone de frente para esto, para aprender, porque además eso que tanto nos cuesta es una invitación de la vida a volteate a verte a ti, reconoce, ve tu historia y ve qué hacemos con eso. Y fíjate que como, es que me ha encantado el ejemplo que has dado, porque así como dices, bueno, comienzo con las primeras palabras y me alejo de la ilusión de la perfección, también comenzamos desde lo más cotidiano, es decir, Sí, comenzamos desde las palabras más sencillas, desde lo más cercano. Y, y es como desde lo más, si lo ubicamos en las emociones, sería como de las emociones más básicas para poder llegar a nombrar emociones quizás más complejas o más elaboradas o más, comenzamos por lo más básico. Comenzamos por el miedo, comenzamos por la tristeza, comenzamos por el enojo, comenzamos por la amenaza, por la, quizás la sabes, el frustración, asco, por la frustración, por esas que son bien básicas y de la cual se desprenden muchas emociones, muchas, porque además son muchas emociones que existen, que te pueden inclusive permitir profundizar más en ti, en tus valores, sí. en lo que, en el mensaje que te vienen a dar, pero comenzar por lo más básico, no tener como que salir, o sea, o poner ese miedo aparte de conectar con la emoción y transitar el miedo desde, ok, ¿cómo es que esto se nombra? Y cómo me siento y qué siente mi cuerpo y qué me estará tratando de decir y cómo lo voy a transitar y cómo lo voy a, Y eso ¿sabes? que acabas de decir, el primero es darnos cuenta que estamos sintiendo algo y cómo lo sentimos en nuestro cuerpo. Y el segundo, entonces ya darnos una palmadita y reconocer y celebrar cuando de no darnos cuenta de nada, empezamos a darnos cuenta que estamos sintiendo una emoción. Algo. Y dónde se manifiesta en mi cuerpo. Y el segundo paso es, ¿qué quieres decirme?
Total, ¿Qué total. es la Y ya necesidad entonces, detrás de eso? esa sería la otra conquista súper gigante. Y ya Sí, después otra nos vamos a, palmadita por muy supuesto, grande. y ya después nos vamos a la acción, pero ya después de haber pasado el proceso de reconocer que hay algo que se mueve. Es un viaje maravilloso, Rafi. Yo cada vez acompaño, cada vez que acompañamos, y seguramente tú también lo vives, nos damos cuenta que los papás, yo me doy cuenta que los papás y los maestros, como somos producto de esta historia donde no nos hablaron de emociones, donde solo se permitía quizás el enojo, donde quizás no había reconocimiento de la vergüenza o Ujú. ¿sabes? Me siento culpable porque hice esto y me equivoqué y no sé, hablaban de tan abiertamente porque le conectaba a otras generaciones, le costaba conectar con esa vulnerabilidad. Cada vez que yo noto eso, veo la necesidad latente de que tengamos herramientas sencillas y concretas para poder eso, abrir este tipo de conversaciones, conectar y empezar el trabajo poquito a poco